con la capacitación. Correcto. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos una vez más a los cursos virtuales de la institución Mecatec. El día de hoy tenemos el curso de cargador frontal Komatsu WA 1206 a cargo del especialista, el instructor Fermín Rojas Laurent. Damos inicio a la capacitación. Gracias, Daniel. Buenas tardes, señores. Nuevamente vamos a iniciar con una capacitación sobre equipos que intervienen en el movimiento de tierras. El día de hoy realizaremos la capacitación sobre el cargador frontal WA 1200-6. Este cargador frontal es un cargador de una capacidad que permite trabajar en movimiento de tierra donde se necesite una máxima productividad. Generalmente trabaja en proyectos limpios. Vamos a revisar cada una de las características de este cargador frontal. Mi nombre es Fermín Rojas Laurente, instructor de equipos de línea amarilla, de construcción y de minería. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? Al término Profesor, del presente curso, sí, dígame. profesor, disculpe, no se está presentando las diapositivas. Ah, perdón. Ok. Disculpe. Ok, confírmeme por favor si se logra apreciar los Ahora sí, objetivos. profesor, ahora sí te veo. Ok, gracias. Muy bien, los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy para la capacitación sobre el cargador frontal de WA 1200-6 de la marca Komatsu? Al término del presente curso, usted podrá tener la información actualizada sobre la aplicación de los mandos y controles de este cargador frontal. Revisaremos cada uno de los mandos y controles y su forma de aplicación de acuerdo a la aplicación al cual se va a utilizar este cargador. Realizar una inspección de seguridad y mantenimiento alrededor de la máquina, que es un aspecto muy importante que debe conocer el operador sobre la inspección diaria correspondiente al operador. Muy bien, sigamos. Importancia. Usted adquirirá los conocimientos necesarios para operar el cargador frontal WA 1200-6 de forma segura y eficiente. La empresa contará con operadores capacitados y calificados, lo que reducirá las paradas no programadas del equipo e incrementará la producción. Muy bien, sigamos. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar el día de hoy? Seguridad. Iniciamos siempre con seguridad, es un tema muy importante, súper importante, ya que si no se toma en cuenta los aspectos de seguridad durante la inspección o manipulación, movimiento del equipo, lo más probable es que ocasionamos accidentes y eso es lo que no se quiere. ¿Okay? Luego, características del equipo, revisaremos qué tipo de motor tiene, cuál es su potencia, configuraciones del cucharón y algunas características adicionales. En la sección de operación revisaremos la cabina de operación, revisaremos los controles, las palancas, los interruptores, el monitor con el que cuenta este equipo y el apagado del motor. Este equipo cuenta con una pantalla CTC o consola gráfica de color. Vamos a revisar esta consola, qué es lo que vamos a encontrar en esta consola, cuál es la forma correcta de revisar los parámetros disponibles para que usted opere el cargador frontal de forma más sencilla y segura. Muy bien, continuamos. Seguridad.
Seguridad se resume en esta frase: seguridad es estar fuera de peligros. ¿Y de qué forma estaremos fuera de peligros? Pues leyendo y comprendiendo las precauciones básicas de seguridad antes de operar el trabajo que vamos a realizar como operadores o realizar el mantenimiento del equipo. Si bien es cierto, el operador no realiza un mantenimiento preventivo, un mantenimiento preventivo, sin embargo, el operador debe estar capacitado y debe realizar una inspección rutinaria, una inspección diaria de los diferentes componentes con el que cuenta el cargador frontal, de forma visual, y si detectara algún tipo de fallas o anomalías en los componentes, simplemente informar, ¿no? Hay un personal de mantenimiento que se encarga de realizar las correcciones respectivas cuando tengamos algún tipo de problemas con ellos. Practicando la seguridad de su máquina durante la inspección rutinaria diaria y durante la operación. Komatsu, que es el fabricante de estos cargadores frontales, no puede anticipar toda circunstancia que podría implicar un peligro potencial. Y es cierto, las condiciones en minas, señores, donde operan los cargadores 1200, son cambiantes, cambian de un momento a otro. Estamos con un buen clima, soleado de repente, y empieza a llover o empieza a caer la neblina, y esto ocasiona que las condiciones sean adversas, que necesiten de mayor atención por nuestra parte como operadores para poder evitar los accidentes. Entonces, esas condiciones es muy difícil que el fabricante lo pueda anticipar a esos sucesos que pueden llegar, ¿no? Esos cambios climatológicos o cambios de el terreno donde usted va a trabajar. Entonces, le corresponde a usted como operador estar atento a estos cambios que se generen durante la operación del cargador, de forma tal de que evitemos accidentes o sucesos que podrían generar podrían llegar a generar accidentes durante el trabajo. Muy bien, sigamos. La visibilidad de estos cargadores frontales, por las dimensiones con las que cuenta, más adelante vamos a ver cuáles son sus dimensiones, ocasiona de que nosotros tengamos una visibilidad limitada durante la operación de estos cargadores frontales. Por lo tanto, tenemos en este caso un gráfico donde nos detalla la distancia tanto hacia el lateral derecho, lateral izquierdo, parte frontal y parte posterior, que si nosotros visualizamos a una altura desde el piso, 1,5 metros hacia arriba, ojo, no vamos a mirar hasta el piso, sino 1,5 metros más arriba del piso, a 1 metro, vamos a tener visibilidad a partir de esta zona. Mira, al lado derecho no vamos a poder ver si por ejemplo, hay una persona pegada a 1 metro o menos de 1 metro al lado derecho, al lado izquierdo o al lado delantero donde está el cucharón, no lo vamos a poder visibilizar, la persona o un objeto, ¿no? Cuando este objeto, esta persona tenga 1,5 metros hacia adelante, arriba, recién lo vamos a poder apreciar con 1 metro de distancia lateral hacia adelante, va a ser 2 metros, 3 metros, recién lo vamos a poder visualizar a la persona. Entonces, bastante cuidado, señores, cuando ustedes operen estos cargadores frontales. Siempre las medidas de seguridad, antes del arranque, antes de mover el equipo, lo referido al toque de claxon, ¿no? Ya sabemos que para nosotros poder arrancar el motor, tenemos que primero tocar un toque seguido, el claxon, para alertar a las diferentes personas que están junto a la máquina, junto al equipo, que se va a arrancar el motor. Ojo, después de tocar el claxon, debemos esperar un momento, no es que toquemos el claxon de forma seguida, continua, y arranquemos el motor de forma inmediata. ¿Por qué tocamos el claxon? Para alertar a las demás personas que están trabajando cerca de este equipo o están circulando cerca de este equipo que el equipo se va a arrancar, ¿no? Entonces, le damos tiempo para que la persona reaccione. Entonces, tocamos el claxon de forma continua, esperamos de 5
10 segundos y recién arrancamos, ¿ok? De forma que arranquemos el motor de forma segura. Luego, cuando movamos el equipo, tanto hacia forward o a reversa, igual tocamos el claxon para prevenir nuevamente a personas que estén caminando cerca del equipo o personas que estén operando otros equipos por el área donde esté el cargador. Entonces tengamos bastante cuidado. Si nosotros sacamos esta línea de visualización en un radio, la visibilidad a 12 metros de distancia desde la máquina se verá también reflejada o no tendremos visibilidad hacia la parte delantera y posterior en un radio de 12 metros, ¿no? A nivel de piso. Entonces eso es lo que nos está diciendo este gráfico, ¿no? Lo que nos está explicando. Entonces la visibilidad en un radio de 12 metros desde la máquina, usted está sentado en la máquina, usted va a tener visibilidad de 12 metros hacia los laterales, va a poder usted tener buena visibilidad, pero hacia la parte delantera y posterior, su visibilidad va a ser reducida. Por lo tanto, cuando usted conduzca estos cargadores frontales, no se confíe, porque posiblemente usted ya esté cargando un buen tiempo, material, está cargando un camión, y de repente usted ya se acostumbró a hacer un ángulo entre retroceso, avance, carga y descarga, y se le ocurre pasar pues a un compañero suyo, conductor de un camión, por detrás suyo no calcula la distancia, ¿no? Como ya está usted acostumbrado a retroceder una cierta distancia para hacer el carril más rápido, ¿sí? Lo hacemos muchas veces por ya hacemos el mismo proceso durante todo el día de forma monótona. Entonces lo que vamos a generar es que nos acostumbramos a este retroceso y avance de forma mecánica, podríamos decir. Muchas veces nos olvidamos de la seguridad. Entonces, bastante cuidado con este tema, señores, ya que si está muy próximo un camión, por ejemplo, posiblemente, o por ejemplo una camioneta, no la vamos a ver, entonces podríamos ocasionar accidentes. ¿Ok? Entonces bastante cuidado con lo referido a la visibilidad de los flancos laterales, la parte frontal, la parte posterior. Muy bien, el fabricante coloca etiquetas, estas etiquetas de seguridad, en los puntos donde se corre un riesgo muy alto de atrapamiento o de daños a la persona, ¿no? Riesgo muy alto de accidentes. Entonces, en estos puntos, por ejemplo, en este punto tenemos una etiqueta que nos indica que hay un riesgo de atrapamiento. ¿Por qué? Porque en la parte central de articulación, el cargador frontal puede articularse de forma tal de que este radio que tenemos acá se reduce y podría atrapar fácilmente a una persona. Entonces, lo que tenemos que hacer con estas etiquetas, están ubicados en sitios estratégicos del cargador frontal, nos permite realizar un trabajo o una inspección del equipo de forma segura. Entonces, ¿cuál es la misión del operador? ¿Para qué el fabricante nos facilita o coloca estas etiquetas? Tiene funciones muy importantes. ¿Cuáles son? Número uno, informar sobre un peligro existente. ¿A quién? Al operador o al personal de mantenimiento. Luego, cuando usted ya esté enterado del peligro existente, te facilita las acciones a seguir para reducir los riesgos. Entonces tenemos peligros latentes, ¿no? Un peligro de aplastamiento, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Que usted se acerque, ¿no? Que se acerque, entre en contacto, se articule el cargador frontal y lo aplaste. Entonces nos indica, por ejemplo, que acá hay un riesgo muy alto de aplastamiento, ¿no? Cuando nosotros trabajemos, nos indica con el aguilón suspendido, lo que tenemos que hacer es colocar el seguro, ¿no? En el cilindro del aguilón, y adicionalmente debemos alejarnos de la zona de riesgo, ¿no? Nos dice, hay un riesgo muy alto de aplastamiento, ¿cuál es la medida segura a tomar por parte del operador o la persona que está realizando el mantenimiento? Distancia segura, ¿no? O sea, aléjese.
¿no? Aléjese de esta área de riesgo. ¿Ok? Entonces estas etiquetas, a través de hologramas muy simples de interpretar, nos facilita nuestro trabajo, ya que estaremos realizándolo de forma segura. Lo que tenemos que hacer como operadores es ubicar estas etiquetas, en primer lugar, ubicarlas. Por ejemplo, la etiqueta de peligro de atrapamiento se encuentra en este punto. Entonces, una vez que ubiquemos las etiquetas, lo que tenemos que hacer luego es interpretar qué es lo que me quiere decir esta etiqueta. Y luego de interpretar la etiqueta de seguridad, lo que tenemos que hacer es cumplir lo que nos dice la etiqueta. ¿Ok? Si la etiqueta estuviese dañada, descolorida, lo que tenemos que hacer es pedir su cambio, ¿no? Su reposición, que cambien por uno que sea legible, que esté en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque esta etiqueta, señores, nos va a salvar la vida. ¿Okay? Nos va a salvar la vida. Lo vamos a encontrar en diferentes puntos. En el motor, por ejemplo, tenemos la etiqueta donde nos indica que el refrigerante quitar la tapa de forma inmediata cuando la temperatura es baja. Entonces nos da todo el procedimiento para nosotros poder trabajar de forma segura, ¿no? La parte posterior dice, ¿no? Mantenga la distancia adecuada. ¿Por qué? Decíamos que si usted, por ejemplo, está sentado en la cabina, no va a poder apreciar a una persona si está pegada en este punto. No lo puede apreciar. Entonces, muy importante el recorrido inicial antes de arrancar el motor, antes de que usted suba a la cabina de operación, es muy importante la inspección inicial. Muy bien, continuamos. Precauciones al subir o bajar de la máquina. A estos equipos, el cargador frontal, vamos a subir por el lado izquierdo posterior, ¿no? Por este punto, que es el acceso para la cabina de operación. Entonces, lo que nos indica el fabricante es que nos aseguremos de que los peldaños con los que contamos, peldaños de acceso, mayor estabilidad, mayor control durante y en buen estado, ¿no? Normalmente se contamina por lubricantes, no tuvieron el cuidado debido y generaron que se impregne el aceite y podría provocar que usted se resbale y provoque un accidente, ¿no? Un accidente. Adicionalmente, estos cargadores trabajan en zonas donde existe una gran cantidad de lluvia, ¿no? Llueve siempre, hay una probabilidad de lluvia continua. Entonces, lo que se va a generar es que el material en el terreno se genere barro. Cuando usted baje, suba, entonces tenga cuidado de limpiarse bien los calzados, ya que el barro también podría provocar que usted resbale y se accidente. Adicionalmente, estos estribos están sujetos a través de pernos. Estos pernos se podrían soltar por el propio trabajo que realiza el equipo, por el movimiento continuo que realiza el equipo, los impactos y más, se podría soltar. Entonces usted tiene que revisar constantemente estos peldaños y estribos cuando suba y baje de su equipo. ¿Cada cuánto tiempo usted sube y baja? De acuerdo a cómo está normado dentro de la mina el proceso de trabajo, el horario que tenga usted. Y finalmente, no lleve objetos en la mano, no lleve objetos en la mano. Siempre utilice 3 puntos de contacto, tanto para subir como para bajar de la máquina. Y si yo llevo un objeto en la mano, ya no tendré 3 puntos de contacto, ¿no? Porque tendré el objeto en la mano. Entonces, podría resbalar y podría saltar. Y no salta, jamás salte de la máquina, ¿no? Muchos bajamos hasta este punto porque somos jóvenes y saltamos. Podríamos tropezar con los peldaños, los estribos, y lo más probable es que caigamos y nos golpeemos posiblemente en la cabeza. Esto podría provocar que usted se vaya al hospital por un largo tiempo. Bastante cuidado. Muy bien, sigamos. Estos cargadores frontales, por las dimensiones con las que cuenta, tienen luces de acceso, ¿no? Las luces de acceso
se encienden a través de un interruptor que vamos a encontrar en este punto para que podamos subir de forma segura y con los peldaños iluminados a la cabina de operación. Y luego, desde la cabina de operación, también podemos apagar esta luz de acceso, ya que funciona de forma conmutada, ¿no? Podemos encender en este punto, subimos a la cabina, desde la cabina apagamos las luces. O de forma contraria, encendemos a través del interruptor en la cabina, bajamos y apagamos en este punto para que se evite la descarga de las baterías, ¿no? Entonces es un interruptor común. Para trabajos nocturnos principalmente, vamos a activar estas luces de la forma mencionada, de forma sola. Muy bien, continuamos. Antes de levantarse del asiento, baje siempre el equipo de trabajo, es decir, el cucharón de la cargadora, ¿no? Completamente al suelo, apoye el cucharón para evitar deslizamientos o la caída brusca del cucharón de forma involuntaria, ¿no? Podríamos provocar daños en el equipo o accidentes principalmente. Coloque la palanca de bloqueo, contamos con esta palanca de bloqueo, del equipo de trabajo, vale decir, de las palancas de control de la cargadora, que nos permiten elevar el avilón, bajar el avilón, mover la cuchara, cuenta con una palanca de bloqueo. No es una palanca de control mecánico en realidad, que lo que hace es, al momento de activar esa palanca, no permiten el movimiento de la palanca de control hidráulico. De igual forma, en la palanca de control del sistema de transmisión y dirección, también contamos con una palanca de bloqueo. Entonces, esas dos palancas se deben bloquear para evitar el movimiento involuntario del accesorio o del propio equipo. Vamos a tener estos dos símbolos, un candado abierto y un candado cerrado. En la posición del candado cerrado, la palanca está bloqueada, ¿sí? El seguro está activado. Y cuando se posicione la palanca en la posición opuesta, donde el candado está abierto, pues me va a permitir el funcionamiento de la palanca de control hidráulico y la palanca de control de la transmisión y dirección. ¿Ok? Siempre ubiquen esa palanca en la posición cerrada para evitar el movimiento involuntario del sistema hidráulico, del avilón, de la cargadora, y también del sistema de transmisión y dirección. Muy importante. Cabina de operación. ¿Qué componentes que van a asegurar la integridad del operador cuenta este cargador frontal? Cuenta con una cabina ROPS y una cabina FOPS. Recordemos que son siglas en inglés, tanto el ROPS como el FOPS, que nos indica, el ROPS es un sistema de protección contra vuelcos, que lo que va a permitir es soportar el peso del equipo, porque recuerden, usted está en el asiento, se colocó el cinturón de seguridad porque usted ama su vida, por lo tanto siempre utiliza el cinturón de seguridad antes de arrancar el motor, y lo que vamos a conseguir es que cuando se voltee el cargador, podría voltearse, ¿sí? Lo que va a hacer es que esta estructura ROPS va a protegerlo a usted y el equipo no lo va a aplastar, porque este sistema de protección contra vuelcos o ROPS ha sido probado y homologado por el fabricante, ¿no? Soporta el peso del equipo más un peso adicional generado por la propia gravedad durante el vuelco. ¿Ok? Y el sistema FOPS, FOPS, es un sistema de protección contra caída de objetos, ¿no? La parte superior es el FOPS, por lo tanto, por ejemplo, si usted está trabajando al filo de un talud, debajo de un talud, y cae una roca encima del techo de la cabina, como es un sistema FOPS, va a soportar ese impacto, esa caída de la roca, y no traspasará el techo y daña al operador. Entonces, estos cargadores frontales, por trabajar en mina, por trabajar y por las dimensiones que tienen, cuenta con cabinas FOPS y ROPS. Muy bien, cuenta con dos puertas para mayor seguridad. ¿Por qué? Porque podría, por ejemplo, deslizarse un talud donde está usted trabajando, al lado izquierdo o al lado derecho, entonces usted podría salir por cualquiera de los dos lados. Puede
esta razón, cuenta con puertas en ambos lados. ¿Para qué? Para que usted pueda salir entre una emergencia. Pasamanos alrededor de la cabina, mira, si ustedes se fijan, cuenta con pasamanos que te van a permitir realizar la limpieza, por ejemplo, del parabrisas delantero, lateral, con seguridad, ¿no? Usted se va a poder sujetar en sus pasamanos para evitar la caída. Y el nivel de ruido dentro de la cabina de operación es de 73 decibeles aproximadamente. Esta reducción del nivel de ruido podría incrementarse si, por ejemplo, los sellos o los jebes con los que cuentan las puertas se dañan y ya no generan un sellado hermético, ¿no? Entonces, el ruido va a traspasar dentro de la cabina y podrían incrementar estos decibeles, ¿no? Entonces, son 73 decibeles cuando todas las puertas y los sellos de la cabina están en buen estado. Muy bien, características. Vamos a revisar ahora las características con las que cuenta este equipo, características adicionales a las características de seguridad que hemos revisado hasta el momento. ¿Con qué motor cuenta los cargadores frontales WA 1200-6? Cuenta con un motor Komatsu y el modelo del motor es un SDA 16B 160E-2. Este motor es refrigerado por agua. Es un motor de 4 ciclos, como todos los motores diésel, turboalimentado y post-enfriado. ¿Qué quiere decir turboalimentado? Que cuenta con turbocompresores que lo que van a generar es la compresión de aire y el incremento de la densidad de la misma. ¿Para qué? Para que cuando ingrese dentro de la cámara de combustión se genere una combustión óptima, ¿no? Y se genere luego una potencia que permita mover el cargador frontal y adicionalmente realizar el trabajo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de un cargador frontal? Principalmente cargar material. Entonces recoge el material, carga el cucharón, retrocede, genera el ángulo correcto, avanza y descarga el material. Entonces, para hacer principalmente el primer paso, la primera fase de la carga del cucharón, que es la penetración, para romper el material necesitamos mucha potencia. Y esa potencia nos la va a brindar este motor SDA 16B 160E-2 de Komatsu. Este motor cuenta con 16 cilindros. Es un motor con configuración en V. La potencia bruta de este motor, o sea, toda la potencia que puede generar, es de 1892 HPs. Sin embargo, esta potencia bruta no es la que llega finalmente hacia las ruedas, los mandos finales, ¿no? O esta potencia no es la que se envía hacia el convertidor, y del convertidor pasa a la transmisión, los mandos finales y las ruedas, ¿no? Y ahí que se mueve el equipo. Siempre va a haber unas pérdidas, ¿no? Por los diferentes componentes con el que cuenta el motor. Entonces, estas pérdidas van a reducir la potencia del motor. Y a esta potencia reducida, por ejemplo, si usted usa el aire acondicionado, el ventilador mismo del motor, eso hace que la potencia bruta de 1892 se reduzca a 1765. Entonces, esta potencia es la que se va a transmitir finalmente hacia la volante para que esta potencia sea recibida por el convertidor y de ahí en adelante hacia los mandos finales de las ruedas y se mueve el cargador. ¿Ok? Así no se olvide, potencia bruta es la potencia total que genera este motor y potencia neta al volante es la potencia que se entrega para que sea recibida por el convertidor. El sistema de combustible de estos motores es de inyección directa del tipo Common Rail modular. ¿Por qué Common Rail modular? Porque cuenta con una unidad de control electrónica que se encargará de regular, controlar la generación de potencia necesaria, el ingreso de combustible principalmente dentro de la cámara de combustión
en el momento correcto y carga a la cual está siendo sometida. ¿Ok? Por eso es denominado. Muy bien, continuemos. Tren de potencia. ¿Qué tipo de tren de potencia tiene este cargador frontal? Cuenta con una transmisión Power Shift tipo planetario con embrague modulado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los cambios de marcha que se van a generar en la transmisión de estos cargadores frontales van a ser modulados. Cuando usted realice los cambios a través de la palanca de control, lo que se hará es enviar una señal modulada, ¿no? Se envía una señal hacia la unidad de control de la transmisión y esta unidad de control de la transmisión envía otra señal eléctrica hacia unas electroválvulas para que estas electroválvulas a su vez activen los embragues de la transmisión, ¿no? De acuerdo, por supuesto, al sentido de marcha, a los cambios que usted esté generando. ¿Y esto cuál es la ventaja de tener esta transmisión Power Shift? Que usted va a hacer los cambios, menos movimiento del equipo, y los cambios se van a hacer de forma suave, ¿no? Y al hacer estos cambios de forma suave, no se van a dañar los componentes internos que tiene la transmisión, y adicionalmente estos cambios se van a realizar de forma suave y más rápida, de forma tal de que la reacción de la transmisión sea también mucho más rápida. Esta transmisión cuenta con 3 cambios hacia forward y 3 cambios disponibles a reversa, con velocidades que van desde 6,1 forward hasta 18,7 y en reversa desde 6,3 hasta 19,3 kilómetros por hora. ¿Y por qué tan baja la velocidad? Por el tamaño que tiene este cargador frontal, ¿no? No podemos compararlo con cargadores frontales más pequeños, que de repente la velocidad de traslado llega hasta 40 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿no? Muy bien, sigamos. Sistema de frenos. Este equipo cuenta con frenos de servicio multidisco, bañados en aceite que actúan hidráulicamente. Dentro del eje posterior, por ejemplo, tenemos en este punto, tenemos los discos de freno. Acá se encuentran los discos de freno, que son bañados en aceite, y multidiscos, son varios discos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener este tipo de frenos, ¿no? Bañados en aceite? Que nos van a brindar un frenado mucho más preciso. Y las piezas con las que cuenta este sistema de freno tendrán una mayor vida útil. ¿Por qué? Porque van a estar lubricados y refrigerados siempre. Entonces, este sistema de frenos se activa por presión hidráulica. ¿Qué quiere decir? Cuando usted presione el pedal de freno, se enviará una señal modulada hacia la unidad de control. La unidad de control lo que hará es activar los frenos, ¿no? ¿Para qué? Para que se activen estos frenos y realicen el frenado preciso, ya que están en el propio eje. Son mucho más efectivos que los frenos externos que utilizan de repente otros equipos mucho más pequeños, ¿no? Por las dimensiones que tiene este cargador frontal, por el peso que mueve, tendremos que tener un frenado preciso, ¿no? Por eso tenemos este freno de discos húmedos bañados en aceite, activados por presión hidráulica. Entonces se van a activar cuando usted active o presione el pedal de freno de servicio. Luego, el freno de estacionamiento también es de discos húmedos, igual forma, multidiscos. Sin embargo, los frenos de estacionamiento se activan por resorte. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted apaga el motor, por ejemplo, y al no haber ya presión hidráulica, lo que va a hacer es que se van a activar los resortes y se activa el freno de estacionamiento, ¿no? Entonces, tengan presente siempre esto, que los frenos de servicio se activan por presión hidráulica al momento que usted presiona los pedales de freno y se desactiva cuando usted quita el pedal de freno, ¿no? Por baja presión hidráulica. Y el freno de estacionamiento se activa por resortes y se libera hidráulicamente, ¿no? Quiere decir que si el freno de estacionamiento
está activado y usted no arranca el motor y pretende desactivar el freno de estacionamiento, no va a poder realizar. ¿Por qué? Porque necesitamos de presión hidráulica, necesitamos de que la bomba hidráulica que envíe el flujo para que se desactive o se active el freno de servicio o estacionamiento esté en funcionamiento. ¿Ok? Cuenta con un sistema de enfriamiento, porque imagínense, que estemos frenando continuamente con todo el peso que carga este cargador, lo que va a hacer es que se va a empezar a elevar la temperatura. Entonces necesitamos un sistema que permita que se enfríen los discos y platos y los componentes que actúan en el freno de servicio. Es un sistema confiable aplicado en los mandos finales, ¿no? Estos son los mandos finales y en este punto están los paquetes de frenos de servicio y frenos de estacionamiento. Muy bien, continuamos. Dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones de este cargador frontal? Es muy interesante que ustedes sepan las dimensiones con las que cuenta este cargador. Por ejemplo, ¿cuál es la altura máxima de descarga? La altura máxima de descarga es este punto que vemos en la figura. Cuando basculemos el cucharón, ¿no? Descarguemos y justo donde cae la punta de las uñas, hasta este punto es la altura máxima de descarga. Entonces, la altura máxima de descarga, por ejemplo, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de 6.285 milímetros y la opción de 7.005 milímetros. ¿Y de qué va a depender esto? Va a depender del tipo de aguilón con el que cuente el cargador frontal. Más adelante vamos a ver el detalle. Entonces tenemos dos alcances, tanto para la altura de descarga máxima como para la altura de giro del pasador o la altura máxima de alcance, que sería recogiendo totalmente el cucharón y hasta esta altura, ¿no? Tendríamos de igual forma dos rangos de acuerdo a cuán largo sea el aguilón. ¿Ok? Tenemos de 20,7, 20 pies y 7 pulgadas o lo que es en milímetros para ambos datos. ¿Ok? Y el ancho máximo de este cargador frontal, incluyendo las ruedas, miren, es de 5.710 milímetros y solo si tomamos en cuenta la estructura del cargador sin las ruedas es de 4.300 milímetros. De igual forma, el largo total desde el contrapeso hasta la punta de las uñas de la cuchara es de 18.200 milímetros, ¿no? Si tuviera la otra configuración va a ser un poco más larga, de 18.840. Entonces tenemos una configuración estándar y una configuración de máximo alcance. Acá hay un detalle muy importante, muchachos. Cuando nosotros trabajemos con un cargador frontal, vamos a tener dos tipos de configuración, les mencionaba, respecto al brazo, ¿no? El brazo o el aguilón, como quieran determinar. Entonces tenemos un brazo de elevación alta, de alcance máximo, que me va a brindar, acuérdense, hasta 7.005 milímetros. 7.005 milímetros. Pero con el brazo estándar solo voy a llegar a 6.285 milímetros en lo que se refiere a la altura de descarga, que es lo que realmente vamos a tener que en cuenta al momento de cargar los camiones. Porque recordemos que cuando descarguemos el material, si la altura es demasiada, no nos va a permitir hacer la descarga total, ya vamos a estar regresando a realizar otro ciclo con media carga en el cucharón. Entonces, por eso es muy importante que determinemos la altura del camión respecto a la altura del cargador frontal y determinar si vamos a utilizar un brazo de elevación alta o un brazo estándar. De igual forma, también se va a ver reducida la capacidad del cucharón. ¿Por qué? Porque recorremos a mayor altura, la estabilidad del cargador frontal también se va a ver afectada. Entonces, si trabajamos con un cargador con brazo de elevación alta, la capacidad máxima del cucharón
será de 18 metros. Y si trabajamos con un brazo estándar, que tiene 6.285 milímetros, frente a los 7.005 milímetros de brazo de elevación alta, la capacidad se incrementará en 2 metros cúbicos. ¿Okay? Tendremos una capacidad de 20 metros cúbicos. Muy bien, continuemos. Capacidades de carga. ¿Cuánto puede cargar este equipo? Ya no en metros cúbicos, que es la capacidad en volumen, sino la capacidad de carga respecto a el peso, ¿no? A la densidad del material. Entonces tenemos que cuando el cargador esté alineado o recto, tendrá una mayor capacidad de carga. ¿Cuál es su capacidad de carga máxima? De 119.800 kilogramos. Entonces, este cargador frontal por cada pase podría cargar inclusive hasta 119 toneladas con 800 kilogramos. Sin embargo, recordemos que para la carga de un camión no es que nosotros carguemos el material, retrocedamos recto y nuevamente recto hacia adelante y descarguemos. Siempre vamos a generar un ángulo, ¿no? Acordémonos, la vía aguda, para que el tiempo de ciclo sea mucho más rápido. Entonces, al realizar el giro del cargador frontal, nuestra capacidad de carga se va a ver reducida. Por ejemplo, en este caso, para el cargador WA 1200-6, su capacidad a giro pleno, cuando giremos totalmente la dirección, se va a reducir a 104.800. Estamos hablando de aproximadamente 15 toneladas menos, ¿no? 15.000 kilogramos menos, que es mucho, ¿no? Entonces, bastante cuidado con ese tema. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar siempre en cuenta la capacidad de carga a giro pleno. ¿Por qué? Porque siempre vamos a girar para poder realizar el cargueo de material. ¿Ok? Bastante cuidado. Muy bien, sigamos. Capacidades del cucharón con un brazo estándar. Le decía que la capacidad en metros cúbicos es de 20 metros cúbicos, carga máxima 36.000, ¿no? 36 toneladas. El peso del cucharón es 23.900 kilogramos, hacen un peso total de 59.920, que es lo que habíamos visto, capacidad de carga máxima. Pero lo que tenemos que tener en cuenta acá también es que no solamente vamos a tener en cuenta el material que estamos cargando, sino también el peso del cucharón. Entonces, para un cucharón estándar, pesa el cucharón un poco más, pesa 23.900, y un cucharón con máximo alcance, el cucharón pesa menos, ¿no? 23.200. ¿Por qué? Porque se aligera el peso para no reducir tanto la capacidad de carga. Entonces, el estándar cuenta con una capacidad de 20 metros cúbicos, carga de material es de 36.900 kilogramos y se hace un total de 59.920 kilogramos. Y para el caso de máximo alcance, máxima altura, 18 metros cúbicos de material, carga máxima 32.400, carga un poco menos, ¿sí? 36.000 a 32.000 son 4.000 menos. Peso del cucharón 23.200 y una capacidad de peso total de 55.566 kilogramos. Muchachos, tengan bastante cuidado cuando trabajen con materiales pesados, los minerales, por ejemplo, el hierro pesa bastante, el plomo de igual forma, entonces tengamos bastante cuidado. Calculemos primero al momento de cargar, ¿no? No carguemos tan lleno de repente. Entonces vamos a variar de acuerdo a la densidad del material. ¿Ok? Pues ya tenemos su capacidad. Entonces lo que tendría que hacer simplemente es dividir entre la densidad a ver cuánto debo cargar, ¿no? Si es al 100%, 80 o 70%. Muy bien, sigamos. Configuración de neumáticos. Los neumáticos son muy importantes para los cargadores frontales principalmente. Miren, si por ejemplo este neumático estuviera con la presión por debajo de lo recomendado, lo que se va a generar es una deflexión mayor durante el levantamiento del cucharón con carga, y si giramos desde este punto, más alto, ¿no? ¿Podríamos generar el vuelco del cargador? Sí.
podría generar el vuelco. O también lo que se podría generar es el daño de los neumáticos, ¿no? Principalmente de la banda lateral. Este componente o esta parte del neumático que estoy señalando con el mouse se daña si trabajamos con el neumático con una presión muy baja, ¿no? Por lo establecido por el fabricante. ¿Y cuánta presión o con cuánta presión trabaja? Pues cada fabricante cuenta con una tabla de acuerdo al tipo de neumático. ¿Por qué? Porque los neumáticos van a variar, no son los mismos. Pueden trabajar, si bien es cierto, tiene el mismo aro, pero puede trabajar, por ejemplo, con este neumático que es estándar, ¿no? Que tiene la nomenclatura de 55.5 por 80 por 57, que es el aro, y el 68 PR, que son los pliegos, o L5. O por un opcional, que es 65.65, que es un neumático mucho más alto. El 65 es el ancho de la banda de rodadura, es decir, el ancho de este punto a este punto, es el 65. Luego, lo que está en slash, y 65 nuevamente, en este caso es 80, es el porcentaje de este ancho de la banda de rodadura. Y finalmente el aro, ¿no? En este caso también es un L5. Entonces, miren, vamos a analizar cada una de estas siglas que van a encontrar en el neumático. El 55.5, que es el primer número, es el ancho de la banda de rodadura, en pulgadas, este ancho. ¿Sí? Desde este punto hasta este punto. El área donde siempre está en contacto con el material. Esa es la banda de rodadura. Luego, el 80, o el 65 para este neumático, es el porcentaje de la banda lateral. Quiere decir que calcular como el 80% de la banda de rodadura. O sea, sacamos el 80% de 55.5 o el 80% de 65. En este caso sería el 65% de 65. Luego, 57 es la medida del diámetro interior del neumático. El 57 es el aro, podríamos decir, ¿no? Como nosotros lo conocemos. Luego, 68 es la cantidad de telas o pliegues que tiene el neumático. El neumático cuenta con pliegues para darle mayor soporte, mayor dureza al neumático y no se dañe fácilmente, ¿no? Soporte la carga del peso. Luego la PR, que vemos en este punto, es la evaluación de juego. Y el L5 es la altura que va a contar la banda de rodadura, la cocada, para que me entiendan. Entonces, cuanto más alto sea este número, L3, L5, entonces me brinda mayor profundidad para banda de rodado de profundidad en las rocas, ¿no? En este caso me dice que un L5 tiene 250% de profundidad de la banda de rodado, ¿no? En este punto. Luego, la B, que tenemos una B, me indica que es diagonal, y la S, que es estándar. ¿Ok? Diagonal, estándar. Si fuese una R, como es el caso de esta rueda, acá este neumático, perdón, es radial. ¿Ok? Entonces, R radial, R diagonal. Muy bien. La radial generalmente te brinda mayor área de cobertura, te da mayor estabilidad. Sin embargo, la L5, perdón, la rueda o el neumático con configuración diagonal que sirve para trabajos, por ejemplo, en rocas, ¿no? Donde podría dañarse muy fácilmente el radial. Muy bien, sigamos. Consumo de combustible. ¿Cuánto consume aproximadamente este cargador frontal? Me dice que si trabajamos en un rango bajo, quiere decir trabajos suaves, con una aceleración no muy alta, vamos a consumir de 147 a 157 litros por hora. Y si fuese un trabajo con un rango medio de aceleración de motor, vamos a trabajar, o un rango medio de potencia, de trabajos intermedios, donde no requiera de mucha carga, de mucha potencia del equipo, vamos a consumir desde 180 a 198 litros por hora. Y por último, si trabajamos a un rango alto, donde necesitamos mucha potencia del motor, mucha potencia del equipo, podríamos consumir inclusive 254 hasta 254 litros por hora. Entonces, muy importante, señores, que ustedes sepan trabajar a las RPMs de acuerdo a la carga con la que vamos a trabajar.
¿no? Si estamos trabajando con material suave, por ejemplo, no tendría ningún sentido estar acelerando a fondo, ya que eso me generaría un alto consumo de combustible, ¿no? De repente estoy haciendo acabados, etcétera, cargando material no muy rocoso, material más suave, entonces tendría que trabajar a media aceleración. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Capacidades de relleno del servicio. El sistema de refrigeración tiene una capacidad de 132 galones. Miren, el depósito de combustible tiene una capacidad de 1.347 galones, ¿no? Lo que garantiza su funcionamiento por 8 horas sin ningún problema. Motor, 74 galones, sistema hidráulico, 343 galones, diferencial y mando final, 177 galones, convertidor de par en la transmisión, 92 galones, aceite de freno, 20 galones y refrigeración de freno, 77 galones. ¿Okay? Esas son las capacidades de el cargador frontal WA 1200-6. Deben conocer por lo menos esta capacidad que es del depósito de combustible, ¿no? Porque el combustible es lo que genera el funcionamiento principalmente. Muy bien, continuamos. Ahora revisaremos la sección de operación. ¿Qué vamos a encontrar en la sección de operación? Lo primero que debemos saber, muchachos, es que debemos inspeccionar el equipo, inspección diaria. Todos los días el operador debe inspeccionar el cargador frontal. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo principalmente es prolongar la vida útil del equipo, por supuesto por seguridad. ¿Y cómo se debe realizar esta inspección? Debemos tener en cuenta 3 pasos para la inspección. Punto de inicio. Quiere decir que tengo que tener en cuenta por dónde voy a iniciar esta inspección. En estos cargadores frontales vamos a iniciar la inspección en la parte posterior izquierda, ya que en este punto es donde nosotros subiremos hacia la cabina de operaciones. Iniciamos en este punto. ¿Ok? Iniciamos en este punto. ¿Qué vamos a buscar? Primero, a nivel del suelo, ¿no? Orden lógico, de izquierda a derecha, en sentido de las manecillas del reloj. Revisamos en este punto los peldaños que estén en buen estado. Revisamos los neumáticos que no presenten cortes, daños, desgaste muy alto en lo que es la banda de rodadura, la presión de los neumáticos, que no genere mucha reflexión. Luego, en la parte inferior, que no se presente, por ejemplo, resúmenes de aceite, pernos flojos, tapas que no estén en su posición. Revisamos el cardán, las crucetas que estén engrasadas, las mangueras hidráulicas que están a nuestra vista, que no estén rozando, que no estén generando resúmenes de aceite, los puntos de articulación de los cilindros hidráulicos que estén en buen estado, con el engrase adecuado, en el neumático delantero de igual forma, que esté en buen estado la banda lateral, la banda de rodadura, la presión del neumático, que los pernos de sujeción del aro del neumático estén bien sujeta, y en la parte delantera chequearemos los pasadores principalmente que articulan durante el movimiento del cucharón, ¿no? Entonces estos pasadores deben ser lubricados continuamente. Imagínense, ¿no? Todo el peso que carga este cucharón. Entonces lo que vamos a revisar es que esté bien engrasado. Cuenta con un sistema de engrase automático, estos cargadores frontales. Sin embargo, las líneas podrían dañarse. Por ejemplo, la línea que suministra de grasa a este pasador podría dañarse. Entonces, lo que nosotros tenemos que revisar es que se genere el engrase, ¿no? Que exista grasa en el pasador y en la bocina. Eso es lo que vamos a hacer, revisar de forma visual. ¿Qué más revisamos? Que este vástago, el aguilón, esté en buen estado, que no presente resúmenes,
Y luego nos vamos a la herramienta de trabajo, en este caso el cucharón. El cucharón que no esté, que las partes soldadas estén sujetas correctamente a los adaptadores a través de los seguros, que no presenten desgaste excesivo en la uña, para que el cargador, al momento de generar el recojo de material, no presente demasiada resistencia. Si las uñas están muy desgastadas, lo que va a generar es que se genere mayor resistencia a la penetración. Y por lo tanto, usted tendrá que acelerar más el motor y se generará mayor combustible. Aparte que vamos a dar, posiblemente esto provoque que cuando se cambien las uñas se pierdan, ya que no encajan perfectamente en la uña con respecto al adaptador, y todo el soporte, la torsión lo genera o lo estaría toda esa carga. Entonces tenemos que chequear de forma constante. Luego, hacia el otro lado, al lado derecho, de igual forma revisamos los neumáticos, revisamos la parte central, la parte posterior, y cuando estemos en este punto, revisemos la parte inferior en busca de resúmenes de refrigerante o aceite, ya que en este punto está el motor, entonces podría haber algún tipo de fugas. Entonces nos vamos a dar cuenta fácilmente revisando la parte inferior del cargador frontal. Si vemos resúmenes, pues tenemos que informar de forma. ¿Okay? Luego de revisar la parte inferior, ¿sí?, a nivel del suelo, subimos a la parte superior, ¿no?, donde vamos a revisar los niveles, revisar los componentes y más. Y una vez que estemos en este punto de inspección, luego de revisar todos los fluidos, subimos a la parte superior para revisar fluidos adicionales y finalmente hacia la cabina de operación. ¿Ok? Esta inspección, señores, que se hace de forma visual, debemos revisarlo de forma rutinaria, ¿no? Quiere decir todos los días. Todos los días, y la inspección se realiza antes, durante y después. ¿Qué quiere decir? Que antes de que usted arranque el motor, ¿sí?, temprano, usted llegó, tiene que realizar esta inspección. Luego, cada vez que usted se baje el equipo, sea para almorzar, sea para ir al baño o para cualquier otra actividad, usted tiene que chequear nuevamente el equipo, ¿no? Siempre debe dar una vuelta alrededor del equipo para ver que todo esté en perfecto estado, ¿no? Y de esa forma garantizar el perfecto funcionamiento del cargador frontal. ¿Ok? Entonces, no se olviden, punto de inicio, orden lógico y rutinaria. De esta forma estaremos garantizando el funcionamiento correcto del equipo y no se generarán paradas no programadas y usted podrá cumplir con su turno a cabalidad. Muy bien, continuamos. Controles de operación. ¿Qué controles tiene este cargador frontal? Es una vista de la cabina de operación con los principales componentes con el que cuenta este cargador frontal. ¿Cuáles son esos componentes? En la parte frontal tenemos la pantalla principal. En esta pantalla principal encontraremos los controles de temperatura de los diferentes fluidos. Encontraremos la pantalla central, donde tenemos datos adicionales que vamos a ver más adelante. Y luego, al lado derecho, tenemos el monitor CGC o monitor, la consola gráfica de color, donde podremos encontrar parámetros de control, de diagnóstico del equipo. Luego, al lado derecho, encontramos interruptores adicionales, y es la interruptores de la consola lateral. Al lado de los interruptores de consola lateral, contamos en la parte inferior con los pedales. Contamos con el pedal de acelerador, el pedal de freno de servicio y el pedal de freno secundario. Muy bien. Seguimos, palanca de control de la transmisión y dirección. Esta palanca me permite controlar el sentido de marcha del cargador frontal, incrementar las velocidades, disminuir la velocidad, y adicionalmente me permite también tener control de la dirección, ¿no? Como ustedes se pueden fijar, este equipo ya no cuenta con una volante, ¿no? Entonces tiene una palanca que permite generar la dirección hacia la derecha o hacia la izquierda. Luego el dial de control de tracción, que lo que me va a permitir es
generar una tracción de acuerdo a el material sobre el cual estoy trabajando, de forma tal de que no se genere excesiva torsión en los neumáticos, excesivo patinaje, y esto genere que se dañen componentes internos del sistema de transmisión, y adicionalmente que usted reduzca la productividad. Entonces, trabajamos con el dial de control de tracción regulado de forma correcta, pues generaremos la potencia adecuada, no se generarán patinajes, y usted producirá más y consumirá menos combustible. Muy bien, y en este punto contamos con las palancas de control del sistema hidráulico, ¿no? Lo que me va a permitir elevar el aguilón, bajar el aguilón, mover, cerrar la cuchara o aperturar la cuchara. Muy bien, dentro de la cabina contamos con el asiento. El asiento cuenta con un cinturón de seguridad, y usted lo primero que debe hacer al momento de iniciar con sus labores, cuando usted suba a la cabina de operación, es ajustar el asiento. Todos los fabricantes ponen a su disposición ajustes disponibles en el asiento de los equipos para que usted trabaje de forma confortable y de forma segura en las 8 o 10 horas de trabajo al cual usted va a estar sometido. Entonces, tenemos que primero regular nuestro asiento para poder trabajar de forma eficiente, de forma cómoda. Luego, los asientos cuentan con un cinturón de seguridad. Este cinturón de seguridad es un cinturón retráctil que permite que el cinturón siempre esté limpio y trabaje de forma mucho más eficiente. Entonces, lo que tenemos que hacer, luego de haber regulado el asiento, es revisar el cinturón de seguridad. ¿Qué vamos a revisar? El estado, cómo se encuentra. Si está, por ejemplo, deshilachado, si tiene algún tipo de corte, lo que tenemos que hacer, que se recomienda, es cambiar ese cinturón de forma inmediata. Porque recuerdas, frente a un vuelco, el único componente que te va a asegurar en el asiento y que tú no salgas despedido durante el vuelco del equipo es el cinturón de seguridad. Adicionalmente, el cinturón de seguridad te mantiene adherido al asiento, y esto hace que tú tengas más control del equipo y que estés más descansado durante al final de la jornada. Entonces cumple dos funciones importantes: mantenerte ceñido al asiento de forma tal de que trabajes siempre cómodo, seguro, y luego frente a un vuelco te mantendrá en el asiento y no saldrás despedido, y el camión, o perdón, el cargador te aplasta. Entonces, bastante cuidado al trabajar con estos cargadores frontales o con cualquier otro equipo. Antes de arrancar el motor, señores, regulen su asiento y luego colóquense el cinturón de seguridad. Los asientos de ahora tienen como mínimo 7 regulaciones, y algunos inclusive hasta 9 regulaciones o 10 regulaciones. Entonces usted tiene que regular el asiento. Muy bien, ¿qué es lo que se va a regular? Miren, por ejemplo, los descansabrazos con ajustes. Tiene 2 palancas. Lo que tenemos que hacer es aflojar estas palancas, y me permitirá regular el ángulo de inclinación de estos posabrazos. ¿Para qué? Para que usted esté cómodo y pueda movilizar las palancas de control hidráulico o la palanca de control de la transmisión, dirección, el joystick. Usted pueda movilizar con toda facilidad y mucho más descansado, ¿no? Recuerda que vas a estar 8 o 10 horas trabajando con estos equipos, por lo tanto tienes que estar lo más cómodo posible para que tu labor sea mucho más placentera. Muy bien, sigamos. Ahora revisaremos en la parte frontal, ¿no? En la parte frontal tenemos la pantalla principal o el panel de monitor y medidores. ¿Qué componentes vamos a encontrar? Contamos con el medidor de temperatura de refrigerante del motor. Este medidor te permitirá tener control de la temperatura del refrigerante del motor. Siempre debemos tener en cuenta que el rango de operación está dentro de estos límites, ¿no? En la parte central hasta este punto. Siempre debe estar en este punto. Si la aguja llegara a
hasta este punto superior, es porque la temperatura se ha elevado, ¿no? Demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos trabajando y la aguja se elevó demasiado al punto de el límite entre el color blanco y el color rojo. ¿Qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es detener el equipo en una zona segura, bajamos el accesorio, el cucharón al piso, activamos el freno de estacionamiento y luego lo que vamos a hacer es reducir las RPM de motor a 1200 revoluciones por minuto aproximadamente. Entonces en ese punto esperamos unos 5 minutos. Si la temperatura desciende, ¿no? De este punto empieza a bajar y se pone por este punto, lo que vamos a hacer cuando esté ya en el punto, en el rango adecuado, ¿no? En este espacio de color blanco, apagamos el motor y luego nos vamos a chequear el equipo. ¿Qué vamos a chequear? Abrimos el motor, revisamos en primer lugar el refrigerante, ¿no? ¿Cómo está el nivel? ¿No? Está en buen nivel, está por debajo, por encima del tanque de depósito de recuperación. Luego revisamos la faja que permite el movimiento de la bomba de agua, ¿no? O refrigerante. De repente esa faja está suelta y eso está provocando de que no envíe el flujo necesario la bomba de refrigerante, y eso lo que provoca es que cuando el equipo esté a plena carga se eleve la temperatura. ¿Qué más? Reviso que los paneles de los radiadores o los enfriadores no estén saturados. Podrían estar saturados por el polvo, la tierra o algún objeto que no permite el pase libre de aire a través de los paneles de los enfriadores. Entonces reviso esos detalles. Si todos estos componentes están en buen estado, lo que hago es nuevamente enciendo el motor y me dirijo a trabajar. De repente estoy trabajando en un cambio muy alto respecto a la carga. ¿Qué quiere decir? De repente estoy en segunda marcha y estoy cargando de material el cucharón. Esto está forzando la transmisión y posiblemente esté generando el incremento de la temperatura del refrigerante. Entonces corrijo el modo de operación. Muy bien, yo me aseguro de que estoy trabajando en primera marcha, estoy trabajando de forma correcta, el cargador frontal no está patinando, pero igual se empezó a incrementar la temperatura. Muy bien, lo que vamos a hacer es nuevamente estacionamos en un lugar adecuado, bajamos los implementos, activamos el freno de estacionamiento, dejamos que enfríe nuevamente a 1200 revoluciones, enfrió, detenemos el motor y comunicamos a mantenimiento para que ellos se encarguen de una inspección más detallada. Posiblemente sea un componente interno, como por ejemplo la bomba de agua, no esté trabajando correctamente, o de repente el termostato del motor ya no esté cumpliendo su función a cabalidad y esto esté generando que la temperatura se esté elevando. ¿Ok? Muy bien. Siguiente componente que vamos a encontrar en el monitor. El panel de monitor, en este caso, donde vamos a encontrar el panel central, donde vamos a encontrar el velocímetro o el tacómetro o el medidor de carga. Vamos a tener estos parámetros disponibles en esta pantalla central. Velocímetro, la velocidad a la cual se va a desplazar el equipo, el tacómetro, las RPM del motor, y el medidor de carga. Si estuviera configurado este cargador con esa opción, pues tendría que tener una balanza. Entonces cada vez que usted levante carga en esta pantalla, se verá reflejada el peso que usted está moviendo por cada segundo. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos el siguiente reloj, que es el reloj de medidor de temperatura de aceite hidráulico. Entonces, de igual forma, debería trabajar siempre dentro de este rango, ¿no? De la parte central hacia abajo. Cuando usted empiece con la operación del cargador frontal, el reloj estará, como lo vemos en este momento, ¿no? En la parte más baja, en el rango más mínimo. Entonces, usted lo que tendría que hacer, al igual que con el refrigerante motor, es calentar el sistema. ¿Y de qué forma calentamos el aceite del sistema hidráulico? Lo que tendríamos que hacer es que arrancamos el motor en mínimo, aceleramos luego a 1200 revoluciones por minuto
En este punto permitimos que caliente el motor, pero ahí nosotros empezamos también a mover los implementos hidráulicos. Es decir, empiezo a elevar el avilón, bajar el avilón suavemente para empezar a mover el aceite y que se incremente la temperatura del aceite hidráulico. No está recomendado de que usted empiece a trabajar con el equipo con el aceite frío. Por supuesto, si está, por ejemplo, en Piura, la temperatura ambiente es muy cálida, entonces de repente ahí podrá usted trabajar, ya que el aceite está ya dentro del rango de operación de repente, ¿no? No está muy frío, no está por debajo de 0 grados centígrados. Sin embargo, si usted está, por ejemplo, en un proyecto minero, donde trabajas a 4.000, 4.500 metros sobre el nivel del mar, a temperaturas de 0, en algunos casos inclusive menos de 0 grados centígrados, entonces el aceite va a estar muy frío, muy denso, y por lo tanto, pues, si usted empieza a mover, a cargar material con el aceite frío, lo que va a generar es que se genere cavitación. Entonces la cavitación luego lo que va a generar es que internamente la bomba empieza a dañarse, ¿no? Por picadura, tanto la bomba como las válvulas hidráulicas. Luego lo que tendremos es fugas internas, no llegaremos a la presión correcta, ya no tendremos la misma capacidad de levante con el cargador frontal y esto provocará de que no trabajemos de forma adecuada y productiva. Entonces, muy importante que ustedes antes de iniciar con el trabajo, con el cargador frontal, realicen el calentamiento, el ciclado del sistema hidráulico, ¿no? Moviendo los implementos de forma suave y controlada para que se caliente el aceite y usted pueda trabajar de forma correcta y evitar el daño de los componentes internos del sistema hidráulico, como los componentes críticos como las bombas hidráulicas o las válvulas. En la parte central inferior tenemos la pantalla de caracteres. En este punto también vamos a tener información muy importante que vamos a detallar más adelante. El medidor de temperatura del aceite de transmisión se encuentra debajo del medidor de temperatura del refrigerante del motor, y lo que me mide también es la temperatura del aceite de la transmisión. Entonces debe estar dentro de este rango. ¿Cuándo va a calentar el aceite de la transmisión? Cuando nosotros forcemos la transmisión, cuando utilicemos un cambio de marcha muy alto respecto a una carga muy alta, ¿no? Estamos cargando material de repente y queremos trabajar en segunda marcha. Entonces lo que vamos a provocar es que se sobreesfuerce la transmisión y eso permita la elevación de la temperatura. De igual forma, la temperatura se elevará cuando el nivel del aceite esté por debajo de lo especificado, ¿no? Entonces, poco aceite, se empieza a elevar la temperatura. O cuando el aceite esté de forma excesiva, ¿no? Por encima del rango recomendado por el fabricante. Luego tenemos el medidor de nivel de combustible. Bastante cuidado, muchachos. Ya no es aceptable de que un operador se quede sin combustible en pleno proceso de carguillo de material, por ejemplo. Imagínense, este cargador trabaja con camiones mineros que su producción es medida constantemente. Entonces, no podrías quedarte sin combustible. Entonces, tienes que tener control siempre del nivel de combustible. Cuando esté en este punto donde tengo el mouse, en 3/4 ya deberías estar solicitando combustible. Ok, bastante cuidado. No trabajen en la reserva, confiados de que les va a alcanzar para 1 o 2 viajes más y cumple su turno. Entonces podría usted quedarse sin combustible y generar grandes retrasos en el proceso de transporte de material mineral. Parámetros disponibles en la pantalla de caracteres. Les mencionaba que en la parte inferior tenemos esta pantalla de caracteres que cuenta con los siguientes parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Vamos a encontrar el horómetro, ¿no? Las horas de trabajo del cargador frontal. También podemos visualizar el reloj, podemos visualizar el código de acción. En este punto vamos a visualizar que se genera código de falla. También revisaremos tiempo de sustitución de filtros de aceites, el programa de mantenimiento, vamos a poder revisar en este punto, y también la velocidad del motor, ¿no? Las RPMs del motor, o podemos ver también la velocidad de traslado del mismo.
¿no? Podemos ver orómetro o podemos ver también odómetro. Muy bien, esos parámetros lo vamos a cambiar a través de un interruptor que vamos a ver. Muy bien, sigamos. Códigos de acción. ¿Qué tipo de códigos se van a generar en esta pantalla de caracteres? Si aparecen códigos E01, me indica que son códigos de inspección y mantenimiento. Luego, si apareciera un código E02, me indica que tengo códigos de precaución de sobrecalentamiento. Por ejemplo, temperaturas de aceite hidráulico, de transmisión, de refrigerante. Tengo sobrecalentamiento de equipos. Entonces me saldrá códigos E02. Y los códigos E03 son códigos de parada de emergencia. Usted ya tiene que parar inmediatamente. Ya les expliqué qué es lo que se debe hacer cuando tengamos temperaturas altas, ¿cierto? ¿Qué pasa en inspección y mantenimiento? Por ejemplo, si se satura un filtro de combustible, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer es ir a taller para que cambien ese filtro. Si tenemos una temperatura elevada en cualquiera de los sistemas, les mencionaba que tenemos que detener el equipo, reducir las RPM a 1200 y esperar 5 a 10 minutos, ¿no? Si la temperatura desciende, revisemos luego de forma más detallada el sistema que está elevándose la temperatura, y si la temperatura no desciende, estamos ya 5 o 10 minutos, la temperatura lejos de descender se va incrementando aún más, lo que tenemos que hacer es apagar el motor inmediatamente e informar a máquina, ¿ok? Luego, si tenemos paradas de emergencia, tenemos que detener el motor inmediatamente, ¿ok? Entonces, en este recuadro vamos a ver los códigos de acción donde podremos revisar cada uno de estos parámetros, ¿ok? Muy bien. Entonces, el código E1 va referido a niveles de instrucciones. Por ejemplo, del sistema de combustible, del aceite hidráulico, del filtro de aire obstruido, por ejemplo, o del separador de agua que ya tiene demasiada saturación de agua en estos filtros separadores. El código E2 va referido a temperaturas. ¿Qué temperaturas? Temperatura, por ejemplo, del aceite hidráulico, del aceite de transmisión, del refrigerante del motor. ¿Qué hacemos? Tenemos que detener el equipo, reducir las RPM a 1200, esperar de 5 a 10 minutos a ver si baja la temperatura. Si no baja la temperatura, se va incrementando. Lo que vamos a hacer es apagamos inmediatamente el motor, luego y informamos a mantenimiento. Si la temperatura desciende, por ejemplo, tenemos una elevación excesiva del refrigerante motor. Entonces, se bajó la temperatura, esperamos a 1200, por 5 minutos la temperatura desciende. Muy bien, apagamos el motor y revisamos el sistema de refrigeración. ¿Qué revisamos? Las fajas, les había mencionado, que mueven la bomba de agua. ¿Qué más revisamos? Revisamos los radiadores, los enfriadores, a ver si no están saturados. Y revisamos el refrigerante que esté dentro del nivel, ¿no? Si todo está correcto, arrancamos el motor nuevamente, nos vamos a trabajar. Si la temperatura se sigue elevando, detenemos nuevamente el motor, perdón, el equipo, en una zona que no genere peligro o riesgo, en una zona segura. Luego enfriamos nuevamente el motor, apagamos el motor, informamos a mantenimiento. Y códigos E3 va referido a presiones, ¿sí? Tercera categoría. ¿Qué hacemos? Apagamos inmediatamente el motor. ¿Cuándo? Cuando la presión del aceite motor esté por debajo de los parámetros especificados por el fabricante. Entonces, cuando se ilumine el indicador de baja presión de aceite motor, usted ya no lo piensa. Lo que tiene que hacer es, donde esté, baje el aguilón y apague el motor, porque hay un riesgo muy alto de que el motor se dañe. Aceite de frenos, también, si tuviera presión baja en el sistema de frenos, lo que tiene que hacer es y detiene el motor. ¿Por qué? Porque si sigue usted trabajando, se va a quedar sin freno. Y lo que va a generar es un accidente muy grave, inclusive fatal. Si tenemos problemas en el sistema eléctrico, también tenemos que detener el equipo de acuerdo a lo que nos dice el fabricante.
¿Ok? Muy bien, tengan presentes, señores, estos códigos que se van a generar frente a un evento concreto. Muy bien, luces indicadoras. ¿Y cuáles son esas luces indicadoras que me van a alertar sobre alguna condición que podría generar un riesgo, ¿no? Primero, tenemos el indicador de retención de cambios, ¿no? Cuando nosotros generemos la retención de un cambio, generalmente se utiliza para traslados de material, donde vamos a establecer un cambio predeterminado, ¿no? Un cambio se va a mover siempre el equipo cuando hagamos traslados. Entonces yo puedo regular un cambio para que cuando yo acelere ya no se genere un cambio hacia arriba, un cambio hacia abajo. Luego, cuando se active la traba del convertidor, también se va a encender este indicador. Estos cargadores frontales cuentan con una traba en el convertidor de par, que lo que va a hacer, el convertidor va a multiplicar el par, por lo tanto, te va a dar mayor tracción, mayor torque, para que tú puedas recoger material con el cargador frontal con toda facilidad. Luego, cuando ya cambies a segunda marcha, automáticamente esta traba se activa. ¿Para qué? Para que ya no se multiplique el par a través del convertidor, sino que toda la potencia del motor se transfiera directamente hacia los mandos finales y esto te brinde mayor velocidad con el cargador frontal, mayor capacidad de traslado. ¿Ok? Luego se iluminará este indicador. Indica que la transmisión de automática está activa. Este equipo te permite configurar entre transmisión automática o transmisión manual. Muy bien, seguimos. El indicador de palanca de cambios, ¿no? Me ha indicado la transmisión. Si usted hace los cambios de forma manual a través del interruptor, que vamos a ver más adelante, que está en la palanca de control de la transmisión y la dirección, si usted cambia a segunda, se iluminará segunda, si usted cambia a tercera, se iluminará tercera, si usted cambia a cuarta, se iluminará cuarta, ¿no? Y viceversa cuando reduzca los cambios. Y si usted ubica el interruptor de forward, neutro, reverse en forward, se ilumina forward, más el cambio que usted seleccionó, y en reversa de igual forma. Funcionaría de esta forma en modo manual. ¿Y qué pasa cuando trabajamos en modo automático? Cuando usted seleccionará el cambio más alto que se va a generar en la transmisión. Entonces, con los interruptores, incremento y disminución de velocidad, usted configura, por ejemplo, en tercera marcha. Entonces, a medida que usted presiona el pedal del acelerador y la velocidad del traslado del equipo se incrementa, se irán haciendo los cambios de forma automática. Sin embargo, llegará a todos los cambios y coloca cuarta, selecciona cuarta, el cambio más alto será cuarta, de acuerdo a la presión que usted genere en el pedal de la velocidad de traslado. ¿Ok? Entonces, de esas dos formas, usted podrá configurar los cambios a través del control de la transmisión. Luego, cuando usted empiece a mover el equipo, se generará una velocidad y un cambio. Entonces, usted tiene acá el cambio que seleccionó. En este cuadro, usted verá el cambio real, ¿no? ¿En qué cambio se encuentra? Por ejemplo, usted programó en cuarta, ¿no? Cambio programado, cambio requerido. Y a medida que usted va acelerando, irá cambiando, ¿no? Entonces acá se va a reflejar segunda, F, tercera F, cuarta F, ¿no? De acuerdo a las RPMs que usted está generando en el motor y la velocidad de traslado que se está generando en la transmisión. ¿Ok? Entonces, cambio requerido, cambio real. Muy bien, seguimos. Cuando se ilumine este indicador es porque usted ha activado el modo económico del motor. El motor
puede ser programado en dos modos, modo estándar y modo económico. El modo económico es para trabajos suaves, trabajos de traslado, por ejemplo, con el equipo, y usted lo que va a generar es la reducción del consumo de combustible. Luego, el indicador de dirección también indica si estoy en forward o estoy en reversa. Cuando la palanca de control de dirección esté activo, se va a iluminar este indicador. Cuando el sistema de engrase automático esté inyectando grasa, esté funcionando, se va a iluminar también el indicador de engrase automático. Luego tenemos el control de excavación automática. Entonces, cuando activemos esta función, nos permitirá generar un llenado mucho más preciso del cucharón cuando estemos realizando. Contamos con el símbolo del precalentador. El precalentador se utiliza cuando la temperatura ambiente esté por debajo de 0 grados centígrados. Entonces, este sistema ya se activa de forma automática cuando usted genera encendido a través del sensor de temperatura ambiente. Lo que hace es detectar esta temperatura del ambiente y cuando está por debajo de 0 grados se activa el precalentador de forma automática. Y al activarse, usted podrá el calentador del motor. Y finalmente, el modo de potencia, que cuando usted active el modo de potencia, cuando necesite mayor potencia durante el cambio de material, durante la carga del cucharón, etcétera, y active el interruptor de modo de potencia, también se iluminará el indicador de modo de potencia en el panel de motor. Muy bien, vamos a continuar. Al otro lado, ¿qué luces indicadoras encontraremos? Al lado derecho en este caso, ¿no? Ya vimos todo lo referente al lado izquierdo. Ahora revisaremos lo que vamos a encontrar, las luces indicadoras al lado derecho. Tenemos la luz central de advertencia o la luz de acción. Esta luz se va a iluminar de la mano con otras luces indicadoras, ¿no? Adicionales. Tenemos el indicador o la luz indicadora de presión del aceite de frenos. Entonces, este indicador, esta luz, se va a encender cuando la presión de los frenos esté por debajo de la presión necesaria para poder activar los frenos de servicio, ¿no? Esta categoría, se había mencionado, lo que tenemos que hacer es detener inmediatamente el cargador frontal, ¿no? Nos detenemos, bajamos el accesorio, apagamos el motor, ponemos los tacos y llamamos a mantenimiento, ¿no? Para que chequee. Ojo, no se aventuren a llevar el cargador frontal hasta el taller, ¿no? Con este sistema fallando. No van a tener frenos, señores, y lo que podrían provocar es un accidente muy grave, un accidente fatal. Muy bien. El siguiente o la siguiente luz indicadora es la luz indicadora de presión de aceite motor. ¿Qué me está indicando? Que la presión está por debajo de la presión necesaria. Es lo que debo hacer. Nuevamente, señores, se detienen, tienen el equipo, bajan el accesorio, el cucharón hasta el suelo y apagan el motor. Ya no realicen enfriamiento del motor y procedimientos adicionales. ¿Qué hacen es? Bajan el accesorio al suelo, activan el freno de estacionamiento, apagan el motor. ¿Por qué? Porque hay un riesgo muy alto de daños en el motor. Podría ser un sensor, sí, podría ser, de repente el sensor que se encarga de enviar la señal hacia el monitor y se ilumina este indicador, de repente se malogró el cable o el sensor mismo no esté funcionando, pero ¿cómo sabemos? ¿No? Lo que usted tiene que pensar es que no hay presión, no hay presión. Entonces, lo que va a pasar es que el motor se va a amarrar, se va a dañar. Entonces, bastante cuidado. Luego tenemos el indicador de filtro separador de agua. ¿Cuándo se va a encender este filtro? Este indicador. Cuando el filtro separador, nosotros tenemos filtros separadores, los filtros Raccord,
que en la parte inferior cuenta con un vaso transparente, ¿no? Que nosotros podemos apreciar fácilmente si tiene contaminación, si tiene agua, ¿no? Acumulada. Entonces, si el agua acumulada es muy alta, debajo de ese filtro, si ustedes son más curiosos, fíjense, van a encontrar un sensor, ¿no? Dos cables que ingresan hacia debajo del filtro, donde está ese vaso transparente. Entonces, este sensor lo que hace es que cuando se genere una presión mayor, ¿no? Por el peso que genera el agua, porque el agua es más, tiene mayor peso volumétrico que el combustible, lo que va a generar es mandar una señal hacia tu unidad de control electrónica para que la unidad te envíe a ti una señal en el monitor y tú puedas tomar las acciones respectivas. ¿Y cuáles son esas acciones que debes tomar como operador? Pues vamos, ubicamos el filtro en el motor y en la parte inferior de este vaso separador vamos a encontrar una válvula depuradora, que es una tuerca en realidad que cuenta con una salida que va a permitir evacuar todo el agua que se haya acumulado, adicionalmente con partículas también de contaminación. Un dato importante que se debe tomar en cuenta es que utilicemos un depósito para que todo este combustible con agua caiga sobre este depósito. O también podemos utilizar un trapo absorbente. Evitemos, muchachos, la contaminación del medio ambiente y evitemos también que nuestro equipo se impregne de combustible y recordemos que cuando esté impregnado de combustible todo el polvo se va a adherir a las estructuras que se hayan impregnado con combustible y se va a generar una contaminación mayor. Entonces, bastante cuidado con ese tema. ¿Y por qué se genera agua en el sistema de combustible? Muy simple. Cuando se trabaja con el motor, pues parte del combustible que ingresa a los inyectores, atravesando por la bomba de carga, los filtros, la bomba de alta presión, el común de alta presión, los inyectores, parte de ese combustible retorna nuevamente al depósito. Entonces ese combustible está caliente. Entonces, cuando nosotros dejamos de trabajar, apagamos el motor, ese vapor que se genera por la elevación de temperatura de combustible se va adhiriendo en el depósito internamente, ¿no? Y cuando se enfría, ¿no? Dejamos de trabajar, apagamos el motor y se enfría y esta condensación, que es como vapor, se enfría y ya se vuelve líquido, ¿no? Y este líquido va cayendo en la parte inferior del depósito. Entonces, a medida que se va acumulando el agua, ya el tubo de succión, ¿no? Que tiene una cierta altura de 10 o 15 centímetros con respecto a la parte inferior del depósito para evitar la succión de contaminación, ya va a ir jalando partes de agua. Entonces, esa agua se va a ir separando en este filtro separador que justamente ha sido diseñado para separar tanto el agua como las partículas de contaminación y lo que tenemos que hacer nosotros es depurar. No solamente el filtro, también se debe drenar el agua que se encuentra en el depósito, ¿no? Como les mencionaba, siempre se va a ir generando condensación y esta condensación finalmente genera acumulación de agua, ¿no? En el depósito. Entonces siempre hay que drenar por lo menos cada 250 horas de trabajo cuando se realice el cambio, el PM1, cambio de aceite motor, filtro de motor, filtro de combustible, y ahí también se debería drenar el depósito de combustible para, de alguna forma, proteger el sistema, ¿ok? Ya que el agua es un componente muy dañino para el sistema de combustible. Estamos hablando de la bomba de inyección, de los inyectores. Muy bien, continuemos. ¿Qué luces indicadoras adicionales vamos a encontrar? Tenemos la luz indicadora del nivel del aceite de motor. Entonces tenemos un sensor que nos permite verificar si el nivel está por debajo de lo especificado. Entonces este motor cuenta con un prelubricador, por ejemplo, sistema de prelubricación. Cuando usted genere el encendido, habrá contacto. Entonces lo que va a hacer es que se va a activar una bombita para que envíe aceite a los diferentes componentes del motor, esos móviles,
para garantizar la lubricación. Entonces ya está prelubricado. Entonces cuando usted dé el arranque, ya los componentes que entren en movimiento ya van a contar con aceite, ¿no? Por eso tiene un sistema de prelubricación. Muy bien, entonces si por ejemplo me olvidé medir el aceite de motor, que no debería ser, entonces tengo un refuerzo en la cabina, que cuando yo esté antes de arrancar el motor, que tengo encendido, se queda prendida. Este indicador de nivel me está diciendo que el nivel está por debajo. Entonces, ¿qué debo hacer? Solicitar el relleno. Muy bien. Luego tenemos también la luz indicadora del nivel de refrigerante del motor. De igual forma, si yo me olvidé revisar el nivel de refrigerante del motor, si me pasó, no lo revisé, como tengo la costumbre, el hábito de revisar los fluidos, entonces en la cabina, cuando yo genere el encendido, ¿no? La autoprueba, se va a iluminar todo, pero se va a quedar encendido el nivel de refrigerante del motor, que no debería ser. Entonces, si se queda encendido es porque me está indicando que el nivel está por debajo. ¿Y qué pasa si yo revisé el nivel del refrigerante, ¿no? Y yo estoy convencido, porque yo he revisado, está dentro del nivel, pero igual se ilumina? Ah, tenemos un problema en el sensor. ¿Y debo irme a trabajar tranquilo, sin comunicar? No, debes comunicar, porque hay un problema, ¿sí? Si bien es cierto, te fijaste que el depósito está lleno, pero podría haber otro tipo de problema, ¿no? De repente una fuga. Entonces, por eso revisamos siempre el nivel del refrigerante que nos va a indicar en el panel del... Muy bien. El siguiente indicador, la luz indicadora, es del filtro de aceite de la transmisión. ¿Y cuándo se encenderá? Cuando el filtro se sature. Entonces, ¿cuál es la función de los filtros? Filtrar las partículas de contaminación para que estas partículas no ingresen dentro de componentes críticos, como bombas hidráulicas. Entonces, para que no dañe la bomba, este filtro lo que hace es filtrar todas esas partículas. Sin embargo, tiene un tiempo de vida. Y si no lo cambiamos al tiempo respectivo, lo que va a hacer es que se va a saturar. O podría ser que se genere una contaminación muy alta en el sistema de transmisión por desgaste de algún componente, y este desgaste provoque que estos filtros también se saturen. Entonces, por eso tenemos este indicador de obstrucción de filtro del aceite de transmisión. ¿Y qué hace usted si este filtro o este indicador se enciende? Pues simple, usted se dirige hacia taller para que cambien ese filtro. ¿Puedo seguir trabajando? No, señor, no se recomienda. Se vaya a taller para que puedan reparar, perdón, cambiar estos filtros. ¿Ok? Miren, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Va a reventar el filtro? ¿Explotará el filtro? ¿Qué va a pasar? No, es que no va a explotar el filtro. Lo que va a pasar es que sobre el filtro tenemos una válvula bypass, que lo que hace es que cuando se genere restricción, ya el aceite ya no va a pasar por el filtro, sino va a bypassear y se va a ir directamente sin filtrar hacia la bomba hidráulica, la bomba de transmisión. Entonces tendríamos problemas en la bomba. Por eso, señores, cuando ustedes tengan este símbolo que se ilumina, pues tienen que ir inmediatamente a taller para que cambien. Muy bien, sigamos. Filtro de aire obstruido. El filtro de aire es un componente vital para el motor. ¿Por qué? Porque genera la retención de partículas dañinas para el motor. Por ejemplo, el polvo, la tierra, que podrían dañar rápidamente los componentes del motor, como son las camisas, los cilindros, ¿no? Principalmente las camisas y los anillos, ¿no? Va a generar un desgaste acelerado, de tal forma de que tu motor se descompresione fácilmente. Entonces tengamos bastante cuidado con el filtro de aire. Este filtro, ¿se debe retirar todos los días para sopletearlo? No, no se recomienda. Lo que se recomienda es que debajo del portafiltros nosotros tenemos una válvula depuradora como un capuchón, van a ver ustedes de Heavy, en la parte inferior del portafiltros. Este capuchón sí se debe presionar todos los días para erradicar el polvo que se haya acumulado dentro del portafiltros, más no sacar el filtro todos los días para sopletearlo. Ojo, y si nosotros
quitamos el filtro. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues saco el filtro y lo limpio. Compresión de agua de 30 libras. Ojo, 30 libras. A veces te dice el fabricante como máximo, luego de lo cual tendría que cambiar ya el filtro secundario. Solo se sopletea, se limpia con aire a presión el filtro secundario, que es el primer filtro que vamos a encontrar cuando quitemos la tapa del portafiltros. Secundario o el filtro de seguridad. Recomienda realizar limpiezas con presión de aire. Lo que vamos a hacer es cambiar este filtro. ¿Ok? Solamente se recomienda la limpieza del filtro primario, el filtro más grande, el filtro que vamos a encontrar luego de sacar la tapa del portafiltros. Este filtro sí podemos realizar la limpieza con una presión máxima de 30 libras por 5 veces como máximo, luego de lo cual tendríamos que cambiar ese filtro. Si el filtro está golpeado, dañado, se recomienda también cambiar el filtro y adicionalmente si el retén que tiene estos filtros en la parte superior tiene un jeve circular que permite el sello hermético del filtro con respecto a la base del portafiltros, está dañado, también tenemos que cambiar este filtro. ¿Por qué? Porque ya no nos estaría brindando la seguridad de un filtrado correcto, ingresar en el motor, generando grandes daños o desgastes prematuros en las piezas móviles. Muy bien. Cuando usted active el freno de estacionamiento, se encenderá este indicador, ¿no? Esta luz indicadora. Y el freno del equipo, ya sea con el motor encendido o con el motor apagado. Cuando usted baje del equipo luego de su estacionamiento, apague el motor y quite la llave, que es lo que nos dijo Fabián. ¿Ok? Sin embargo, tenemos que ceñirnos a lo que nos dice el área de seguridad, ¿no? Si el área de seguridad nos deje la llave ahí, lo dejamos. ¿Ok? Siempre leamos todos los estatutos que tiene el área de seguridad para el trabajo en un determinado proyecto. Sin embargo, el freno de estacionamiento antes de apagar. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos la luz indicadora de temperatura de aceite de frenos. Tercera categoría. Muchachos, no se olviden. Si se enciende esta luz indicadora, ¿cuál es la acción por parte del operador? Usted detenga el equipo, baje el accesorio y apague el motor. ¿Okay? E informe inmediatamente para que el personal de mantenimiento verifique cuál es la falla o qué está generando que esta luz indicadora se ilumine. Los motores para estos cargadores frontales cuentan con un ventilador accionado de forma hidráulica. Y este ventilador se puede invertir. ¿Qué quiere decir? Que normalmente es de succión, jala aire de afuera hacia adentro, ¿no? Y este aire permite que los radiadores enfríen el fluido que está pasando a través de ellos, ¿no? Puede ser el refrigerante de motor, el aceite hidráulico, el aceite de transmisión, los frenos. Entonces tenemos regulación de la temperatura de los diferentes fluidos, ¿no? Sin embargo, esos radiadores, esos paneles se pueden saturar de polvo, de tierra. Por ejemplo, yo estuve por Marcobre, ¿no? Esta mina que está cerca al mar. Entonces, ¿qué pasa? Que el aire, el polvo, tiene bastante humedad y una humedad sanitaria. Los radiadores forman una especie de cúmulo de
barro, tierra, bien, que se adhiere bastante a los radiadores, y esto hace de que el aire no circule libremente. Entonces, ¿esto qué podría provocar? Que la temperatura de los fluidos se eleve demasiado y genere, pues, que los sistemas empiecen a colapsar, usted tenga que parar el equipo. Entonces, para evitar estas paradas, tenemos en estos cargadores un sistema que va a permitir que limpiemos estos radiadores cada cierto tiempo. Lo podemos hacer de forma manual o previa programación. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. Sin embargo, lo que quiero que entienda es que, así como succionamos aire de afuera hacia adentro, al momento de invertir a través de un interruptor el ventilador, que es accionado de forma hidráulica, el ventilador del sistema de enfriamiento ya no es accionado por una faja impulsada por el motor, sino es accionado por un motor hidráulico, accionado por una bomba hidráulica, por lo tanto es independiente del motor, ¿no? O sea, no es accionado por la bomba, ¿ok? Entonces, se puede invertir. Entonces, una vez se pueda, de forma tal de que expulse toda la contaminación que se esté generando en los radiadores, ¿no? En el panel de radiadores, en enfriadores. De forma tal de que estos componentes trabajen siempre libres y permitan el flujo sin restricciones de aire y reduzcan o mantengan la temperatura óptima de los fluidos. ¿Ok? Muy bien, entonces cuando se active el inversor del ventilador se va a iluminar esta luz indicadora. La siguiente luz indicadora es la precaución de mantenimiento, ¿no? Cuando toque el mantenimiento del equipo, previa programación en el monitor, usted podrá apreciar cuando arranque el motor, ¿no? Que hay problemas en el sistema, ¿no? Requiere de atención del técnico, ¿no? Generalmente también se enciende cuando tenemos problemas en el sistema electrónico. Luego, el siguiente indicador, que es una batería, pero en la parte inferior tenemos como el símbolo de agua. Entonces, lo que me está indicando que el nivel de electrolito está por debajo de lo especificado, ¿no? Debemos incrementar el electrolito. Entonces, comunicamos a mantenimiento para que mantenimiento pueda incrementar el electrolito lo que es. Y luego, el indicador que se parece mucho al que vimos, sin embargo ya no tiene el símbolo de agua en la parte inferior, me indica que tenemos problemas en el sistema de carga, de forma adecuada, que la faja que impulsa el alternador de repente está floja, que de repente un cable está dañado, problemas en el sistema de carga, o la propia batería de forma de cuando tengamos problemas en el sistema de dirección, principalmente con presión. Es una palanca, ya no tenemos una volante, y tenga la presión adecuada, tenemos problemas. Lo que tenemos que verificar siempre, muchachos, en un cargador frontal es los frenos. Si no tengo frenos, ¿cómo detengo el equipo? Luego, la dirección, porque si no tengo dirección, ¿cómo controlo? ¿No? ¿Para dónde se va a dirigir el cargador? Y finalmente, las luces, ¿no? Tengo que ver esos tres puntos principalmente antes de irme a trabajar con ellos. Muy bien. Luego, tenemos una dirección de emergencia. Si por alguna razón perdemos dirección, de repente se apagó el motor, recordemos que el motor es el que impulsa las bombas hidráulicas para que las bombas generen flujo y permitan el funcionamiento de un motor hidráulico, como por ejemplo el ventilador del sistema de enfriamiento, o también cilindros hidráulicos como el de la dirección. Entonces, si el motor no funciona, es lógico que las bombas ya no trabajan y por lo tanto vamos a perder dirección. Sin embargo, el fabricante tiene la opción de una dirección de emergencia, una dirección secundaria. Entonces, cuando se active la dirección secundaria, se va a encender también esta luz indicadora, ¿no? Que me está diciendo, ya estoy con la luz, con la dirección secundaria. Ojo que el motor
de repente está funcionando, pero no tenemos la presión adecuada, por lo tanto ya en la dirección y no vamos a tener dirección. Sin embargo, el motor sigue funcionando. Entonces, se va a iluminar el indicador de la luz de dirección de emergencia o dirección secundaria. Ojo muchachos, que cuando se ilumine este indicador no quiere decir que usted va a seguir trabajando. Esta opción es para salir de la emergencia, mover el cargador frontal a un lugar seguro y ahí debemos dejar el cargador, ¿no? Estacionamos, bajamos el implemento, apagamos el cargador y comunicamos al mantenimiento. Me va a salvar de la situación porque no me voy a quedar sin dirección. Sin embargo, no se recomienda que usted siga trabajando. Muy bien. Controles adicionales. Al lado izquierdo hemos visto todo lo que vamos a encontrar en la pantalla principal, en el panel de control principal, y al lado izquierdo de este panel encontramos los controles e instrumentos adicionales, que son dos perillas, diales. Es el dial delimitador de control de velocidad, que me va a permitir limitar la velocidad de traslado del equipo, y el dial limitador de fuerza de tracción, ¿no? Cuando está patinando la rueda, por ejemplo, voy a reducir la fuerza de tracción, ¿no? Para darle mayor o menor tracción de acuerdo al trabajo que voy a realizar. Estos dos interruptores o estos dos controles lo voy a encontrar al lado izquierdo del panel de control principal. El limitador de velocidad de traslado, que es el primer interruptor, ¿sí? El primer dial, trabaja de la siguiente forma. Dial delimitador de velocidad de traslado e interruptor de apagado y encendido, ¿no? Entonces, tenemos el interruptor de apagado y encendido. Presionamos una vez, se enciende el limitador, presionamos nuevamente y se apaga el limitador. La velocidad de traslado puede ser ajustada en primera o segunda velocidad a través de esta perilla. Entonces, en la palanca de control del sistema hidráulico, la palanca izquierda, en la parte superior tenemos un interruptor que lo que me va a permitir es encender y activar o desactivar el limitador de traslado. Luego, con esta perilla, por ejemplo, lo limito en primera velocidad,